Buen día, mi nombre es Gabriel de Jesús Trejo Villicaña y vamos a hablar acerca de la modelización y análisis en el diseño de túneles. Esta es una de las disciplinas más complejas dentro de la ingeniería civil debido a su interacción entre la obra y el medio geológico en el que se va a desarrollar. A diferencia de otras estructuras, los túneles se construyen en un entorno más natural, altamente variable y es muy incierto, lo que esto va a exigirnos un análisis cuidadoso desde las etapas iniciales hasta el final del proyecto. Dentro de este contexto, la modelización y el análisis van a jugar un papel fundamental, ya que nos pueden permitir representar de manera aproximada el comportamiento del terreno y de la estructura del túnel frente a diferentes condiciones de carga y excavación. Estas herramientas no solo nos van a ayudar a comprender el problema, sino que también sirven para que podamos predecir el diseño del túnel, reducir los riesgos y poder optimizar las decisiones del diseño. Comenzamos con la modelización del terreno y del túnel. Esta va a consistir en representar matemáticamente y gráficamente cómo se va a comportar el terreno al excavar un túnel y cómo éste va a reaccionar ante el sostenimiento. Este incluye diferentes tipos de puntos. Comenzamos con el primero, que es la caracterización geológica y geotécnica. Antes de modelar, se va a recopilar en información como los puntos que tenemos en pantalla. Aunado a eso, pues bueno, esta etapa va a constituir la base técnica sobre la cual se van a sustentar los modelos posteriores y por lo tanto la confiabilidad de los resultados que se van a obtener. La caracterización geológica tiene como objetivo identificar y describir las condiciones naturales del macizo rocoso o del suelo a lo largo del trazo del túnel. Esto nos va a incluir el estudio de la litología, la estratigrafía, la estructura geológica, la presencia de fallas, fracturas, diaclasas y zonas de debilidad, así como las condiciones hidrogeológicas, y estos son factores que van a influir directamente en la estabilidad del túnel y en el método constructivo a emplear. Por su parte, la caracterización geotécnica se va a enfocar en determinar las propiedades mecánicas y físicas de los materiales involucrados. A través de estos estudios de campo y ensayos de laboratorio se obtienen parámetros como resistencia, deformabilidad, cohesión, ángulo de fricción, módulo elástico y permeabilidad. Son valores esenciales para representar de manera adecuada el comportamiento del terreno dentro de los modelos analíticos y numéricos. Esto se va a lograr por los sondeos, que constituyen uno de los métodos más importantes para investigar las condiciones del subsuelo a profundidad, a través de las perforaciones verticales o inclinadas. Se obtiene información directa sobre la estratigrafía, el tipo de material, el espesor de las capas y la presencia del agua subterránea. También por los ensayos de laboratorio que se realizan sobre las muestras extraídas durante los sondeos y tienen como objetivo determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo o de la roca. Entre los parámetros obtenidos se encuentra la resistencia a la compresión, la cohesión, el ángulo de fricción, la densidad y la porosidad. Estos ensayos nos permiten cuantificar el comportamiento del material bajo condiciones controladas, lo que va a resultar esencial para alimentar los modelos analíticos y numéricos utilizados en el diseño del túnel. El mapa geológico, que es el que va a consistir en la observación y registro sistemático de las características visibles del terreno, tanto en superficie como en frentes de excavación, cortes y afloramientos cercanos. Este método va a permitir identificar estructuras geológicas como fallas, fracturas, pliegues y planos de estratificación. Por último, los ensayos in situ, SPT, CPT, Lusion, entre otros. Estos van a permitir evaluar las propiedades del terreno directamente en el lugar, minimizando las alteraciones que pueden producirse al extraer las muestras. Ensayos como el SPT y el CPT se utilizan principalmente en suelos para estimar resistencia y compacidad y capacidad portante. Ahora lo que toca es seleccionar el tipo de modelo. Existen varios tipos. Tenemos los modelos empíricos. Estos suelen ser el primer enfoque utilizado en el diseño preliminar de túneles. Estos modelos se van a basar en la experiencia acumulada de proyectos anteriores y en la correlación entre el comportamiento observado del macizo rocoso y ciertos parámetros geomecánicos.
Su principal ventaja es que van a permitir obtener estimaciones rápidas y razonables sobre la estabilidad del túnel y los requerimientos de sostenimiento. Están basados en clasificaciones como RMR, Rock Mass Rating. Este está desarrollado por Wieniawski. Clasifica la calidad del macizo rocoso a partir de la evaluación de parámetros como la resistencia de la roca intacta, el espaciamiento y condición de las discontinuidades, la orientación de las mismas y la condición de agua subterránea. El macizo rocoso se va a agrupar en diferentes clases de calidad, lo que nos va a permitir estimar el comportamiento del túnel y proponer tipos y cantidades de sostenimiento. Continuamos con la clasificación Q de Barton. Este sistema es otra clasificación empírica ampliamente empleada en el diseño de túneles, especialmente en macizos rocosos fracturados. Este método se basa en 6 parámetros principales que van a considerar la calidad del macizo rocoso, el estado de las discontinuidades y las condiciones de esfuerzo y agua. Una de las principales ventajas de este sistema es que va a establecer una relación directa entre el valor obtenido y el tipo de sostenimiento recomendado. Esto va a incluir el uso de pernos, concreto lanzado y refuerzos adicionales. Esto lo convierte en una herramienta práctica para la toma de decisiones durante las etapas iniciales de nuestro proyecto. Continuamos con la clasificación GSI, Geological Strength Index. Este es un índice desarrollado para describir la estructura del macizo rocoso y la condición de sus discontinuidades de forma más cualitativa. A diferencia del RMR y del Q, el GSI se utiliza principalmente como un parámetro de entrada para modelos analíticos y numéricos, ya que este va a permitir estimar las propiedades mecánicas equivalentes del macizo rocoso. Ahora, en temas modelos analíticos, estos sirven para usar ecuaciones clásicas y van a evaluar de la siguiente manera. Comenzamos con el estado de fuerzas. El estado de fuerzas alrededor del túnel antes y después de la excavación van a ser a partir de soluciones clásicas como las propuestas por Kirch, y es posible estimar la redistribución del esfuerzo radiales y tangenciales generados por la excavación. Este análisis va a ser fundamental para identificar zonas donde los esfuerzos pueden concentrarse, lo que va a ayudar a prever posibles fallas del terreno o del revestimiento del túnel. Presiones alrededor del túnel. Mediante ecuaciones analíticas también se puede estimar las presiones que actúan sobre el contorno del túnel, las cuales van a depender de factores como la profundidad, el peso del terreno, las propiedades mecánicas del material y las condiciones de confinamiento. Por último, las convergencias del túnel. Otro aspecto clave que se va a evaluar con los modelos analíticos es la convergencia del túnel, es decir, las deformaciones que experimenta el contorno de la excavación como consecuencia de la redistribución de esfuerzos. El análisis de convergencias permite estimar los desplazamientos esperados del terreno hacia el interior del túnel, lo cual es esencial para verificar la funcionalidad del túnel y la interacción con los sistemas de sostenimiento. Muy bien, yo soy Santiago Rodríguez y les voy a hablar sobre los métodos numéricos. Bien, tenemos que los más utilizados son el método de elementos finitos, el FEM, el método de diferencias finitas, o el FDM, y el método de elementos discretos. Estos tres, bueno, les voy a profundizar un poco más. Tenemos que el método de elementos finitos es ideal para medios continuos, suelos y rocas. Su fortaleza es la interacción suelo-estructura, permitiendo modelar el revestimiento con gran precisión. El método de diferencias finitas es muy eficiente en problemas de grandes deformaciones o análisis dinámicos o sísmicos, y a diferencia del FEM, resuelve ecuaciones de equilibrio de forma explícita. El método de elementos discretos es esencial en macizos rocosos que son muy fracturados, y a diferencia de los dos anteriores, no trata el terreno como un bloque, sino como bloques independientes que actúan entre sí. Tenemos algunos programas típicos que nos pueden ayudar con estos modelos. Tenemos Plaxis, RS2, Flag y Phase 2. Con estos programas,
Podemos simular las deformaciones del terreno, la distribución de esfuerzos, interacciones suelo-estructura y el efecto de instalar el sostenimiento. Bien, ahora continuamos con el análisis del comportamiento. Una vez modelado, se realiza el análisis. Esto significa interpretar los resultados de la simulación o el cálculo para tomar decisiones de diseño. Esto incluye el análisis de estabilidad o respuesta del terreno. En esta fase, el objetivo es verificar que el macizo rocoso o suelo alcance un nuevo equilibrio tras la extracción. Tenemos las curvas de convergencia o confinamiento. No solo es medir cuánto se cierra el túnel, técnicamente analizas la relación entre la presión de soporte y el desplazamiento radial. El modelo debe asegurar que el soporte se instale antes de que la deformación sea excesiva, pero después de que el terreno libere parte de su energía. Ahora tenemos el factor de seguridad o el Stress Reduction Method. En modelos numéricos, el factor de seguridad se obtiene mediante la reducción gradual de los parámetros de resistencia, o la tangente y la convergencia, me parece, hasta que el modelo falle. Esto permite visualizar el mecanismo de colapso digital. Seguimos con zonas plásticas y de tracción. Ok. El análisis debe identificar dónde el terreno ha superado el límite plástico o el límite elástico, perdón. Un diseño especializado busca controlar la extensión de esta zona para evitar fallas frágiles en la bóveda o en los hastiales. Muy bien, continuamos con el análisis del sostenimiento del diseño estructural. Bien, aquí se evalúa la interacción suelo-estructura y los elementos de soporte. No solo cargan el peso, sino que confinan el terreno para que éste se autosoporte. Los esfuerzos combinados se verifican en los diagramas de capacidad. El concreto del concreto proyectado. Es vital analizar el esfuerzo cortante y el momento flector, especialmente en las esquinas o pies de los hastiales. Tenemos los pernos de anclaje. Estos son pasivos y se activan con el movimiento del terreno. Los activos se aplica una presión inmediata que aumenta el esfuerzo confinante, mejorando las propiedades geológicas del macizo de acuerdo con el criterio de Hooke-Brown. Y sería todo. Muy bien, continuamos con el análisis de cargas y presiones en el entorno del túnel. Bien, en esta fase, el modelo numérico debe cuantificar las fuerzas externas que actuarán sobre la estructura durante toda su vida útil. Tenemos la presión del terreno. No es solo el peso del terreno en sí. También en túneles profundos tenemos que se analiza el estado de las fuerzas in situ. En túneles superficiales se evalúa si se forma el efecto arco o si el revestimiento debe soportar toda la columna del suelo. Tenemos la presión hidrostática. Esto es uno de los factores más críticos y el modelo define si el túnel será drenado o estancado, lo cual cambia radicalmente el diseño del concreto. Y por último tenemos la relajación del terreno. El terreno no entrega toda su carga. Se estudia la viscoplasticidad, donde el macizo se deforma y se redistribuye en sus esfuerzos conforme la frente de la excavación avanza, permitiendo optimizar el momento colocar el soporte. Ahora vamos a la interacción suelo-estructura o el sistema integral. Un túnel moderno no se diseña como una estructura aislada, sino como un sistema compuesto, donde el propio terreno es el principal elemento portante. Tenemos primero la rigidez relativa.
La rigidez relativa es el análisis numérico que determina cómo la rigidez del revestimiento afecta a la carga que recibe. Un soporte muy rígido atraerá más carga y uno flexible permitirá que el terreno se deforme y se autosoporte. La optimización del revestimiento secundario, al entender la interacción, se puede reducir el espesor del revestimiento definitivo, confiando en que el sostenimiento primario ya estabilizó la mayor parte de las deformaciones. Y por último, tenemos que evitar la sobrecarga. El modelo detecta puntos de concentración de esfuerzos para reforzar localmente y evitar fallas por funcionamiento y flexión excesivas. Bien, por último tenemos la verificación y el ajuste. El diseño no termina con el análisis inicial. Se deben ajustar los modelos según el monitoreo geotécnico durante la excavación, los movimientos reales observados y los cambios inesperados en el terreno. A esto se le llama diseño observacional. En conclusión, tenemos que la modelización y el análisis en la construcción de túneles son esenciales para predecir el comportamiento del terreno, seleccionar el sostenimiento adecuado y garantizar la seguridad durante y después de la excavación. Gracias a estos procesos es posible diseñar túneles más seguros, eficientes y adaptados a las condiciones reales del subsuelo, evitando fallas y optimizando así los recursos. Muchas gracias.